O sea, me pregunta uno, ¿estudias o trabajas? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, este es el primer vídeo largo oficial para YouTube. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, el otro día puse en Instagram una caja de preguntas y me hicisteis algunas preguntas que voy a contestar hoy. ¿Cuál es el objetivo de este vídeo? El objetivo de este vídeo es 1. Que practiques tus habilidades de escucha en español. Y 2. Que lo hagas de una forma entretenida, conociéndome un poquito más. Así que tengo aquí en este móvil las preguntas que me hicisteis y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿De cuál ciudad de España eres? Bueno, queda mejor si dices de qué ciudad de España eres. Pues mira, yo nací en Barcelona, pero mis padres se separaron cuando yo era pequeñita. Mi madre es de Navarra, es de Pamplona y mi padre es catalán. Entonces, aunque nací en Barcelona y soy catalana de nacimiento, he vivido muchos años también en Pamplona, en el norte de España. Bueno, en Pamplona y en Lodosa, un pueblecito muy pequeño en el norte de Navarra. Así que podemos decir que soy catalana porque mi padre es catalán, mi familia paterna es catalana y podemos decir que también soy navarra porque he vivido muchos años en Navarra y mi madre es navarra. La familia por parte de mi madre es de Navarra. Si no has estado en Pamplona, te recomiendo ir porque es una ciudad preciosa. Vale, ¿qué más? ¿Te gusta salsa y bachata? Pues sí, me gusta mucho bailar, pero no se me da muy bien, o eso creo. Vale, me pregunta Jerónimo, ¿eres igualmente profesora en un colegio? No, no soy profesora en un colegio. Trabajo 100% online, desde casa con el ordenador. Los cursos, las clases que hacemos en Master Spanish son a distancia. Aunque el año que viene quizás hagamos algo presencial. Ya te contaré más detalles. Vale, me pregunta Bill, ¿cómo que decidiste enseñar español? ¿Cuáles otras carreras consideraste? Pues fíjate, a mí siempre me ha gustado la enseñanza y en su día, cuando tenía que elegir qué quería estudiar en la universidad, pues decidí no estudiar nada relacionado con la enseñanza. ¿Por qué? Está pasando un tren. Porque yo pensaba que trabajando en un colegio de forma tradicional me iba a aburrir. Pensaba en la rutina de despertarme a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, ir al mismo colegio, con los alumnos. No me parecía algo divertido, no iba con mi estilo de vida, así que decidí estudiar otra carrera. Decidí estudiar Relaciones Internacionales en Barcelona. Me encantan los idiomas, me encanta conocer gente, me encanta conocer de otras culturas, viajar. Así que pensé que sería una carrera un poquito más acorde con mi personalidad. ¿Qué pasa? Que al final me di cuenta que muchos de los trabajos relacionados con esta carrera eran muy trabajos de oficina, muy burocráticos, y a mí eso no me gustaba. Así que un día tomé una decisión y fue anunciarme como profesora de español en una plataforma. Entonces, bueno, a raíz de eso empecé a coger
más experiencia como profesora de español, me formé y a día de hoy pues tengo esta academia de Master Spanish. Hay 2 chicas trabajando conmigo, tenemos estudiantes de todo el mundo muy felices y bueno, con muchas metas y con muchos objetivos de futuro. Vale, Sarai dice, ¿puedes decir algo en euskera? Me interesa saber cómo suena. Kaixo, zer moduz zaude, ni oso ongi, nire izena Jone da. Muy básico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien y me llamo Jone. Estuve en una ikastola cuando era pequeñita y aprendí euskera, pero claro, se me ha olvidado. Mi objetivo este año es retomar el euskera, así que seré capaz de deciros más cositas. Vale, me pregunta una persona, ¿tienes certificación internacional en algún nivel de inglés? ¿Sí? Estoy certificada del C1 de inglés, hice el examen hace 3 años y ni siquiera he ido a buscar el papelito, ni siquiera he ido a buscar la certificación. En su día me presenté a este examen porque pensaba que me iba a dar más seguridad y fíjate, al final ni lo he usado. De hecho, quería contestar a esta pregunta porque, como sabes, o si no lo sabes, ya te lo digo, en Master Spanish no te ayudamos a aprobar un examen oficial. Me parece genial si tu objetivo es aprobar un examen así, por cualquier motivo, porque quizás en un trabajo te lo piden o porque piensas que te vas a sentir más seguro si tienes un papel que te dice que ese es tu nivel. Mi opinión respecto a los exámenes, las certificaciones, ha cambiado un poquito y quizás no es muy popular. Entonces, mi objetivo realmente es que tú puedas comunicarte con fluidez y con seguridad. ¿Vale? Mi objetivo no es que apruebes un examen para conseguir una nota. Pero bueno, si ese es tu objetivo, me parece estupendo. Yo también me he presentado a exámenes como el de inglés y ahí está, ahí está. O sea, me pregunta uno, ¿estudias o trabajas? Pues no sé, a ver, en Instagram, ¿qué hago? ¿Estoy pasando el tiempo? No, estoy trabajando. Así que trabajo y estudio. Hago las 2 cosas. Trabajo en mi academia de Master Spanish como profesora y como 1000 cosas más. Y también estudio porque sigo formándome. Me formo para ser mejor profesora. Me formo para ser mejor comunicadora. Me formo para ser mejor en ventas. Así que las 2, trabajo y estudio. ¿Puedes decir una palabra en árabe? Ana ismi Yone. ¿Keifa haluki? ¿Keifa haluka? Empecé a aprender árabe, pero lo dejé. Así que eso es lo único que puedo decir. Me preguntan también si hablo francés. Sí, hablo un poquito de francés. Creo que tengo un nivel intermedio más o menos. Vale, esta pregunta me gusta. Craig, como empresaria, ¿cuáles son tus metas para Master Spanish? Me encanta que me llames empresaria. Pues tengo bastantes objetivos para Master Spanish. Este 2023 vengo con mucha fuerza. Lo que más me cuesta a veces es trabajar pues mi mentalidad porque tengo miedos, tengo creencias limitantes, pero bueno, mi objetivo real es que quiero ayudar a que algunas personas literal cambien de vida gracias a poder hablar español con confianza y con seguridad. Quiero realmente ser la persona que te ayuda pues a conseguir ese cambio, a que te sientas independiente, autónomo, a que tengas una nueva vida, a que se te abran un montón de puertas gracias al español. Yo no hablo inglés perfecto ni nunca lo hablaré, pero de verdad me ha abierto tantas puertas saber hablar inglés para viajar,
para conocer a gente, para tener pues más oportunidades profesionales, porque muchas veces necesito el inglés en mi trabajo. Entonces, quiero que tú también puedas cambiar de vida, quiero que realmente puedas ver el mundo con otros ojos, ¿sabes? A través de la cultura de España o de otros países hispanohablantes, a través del idioma. Así que quiero ser esa persona para ti. ¿Y cómo puedo ser esa persona? Pues obviamente hay gente con diferentes niveles, hay gente pues con diferente presupuesto. Así que uno de mis objetivos para este 2023 probablemente sea crear un acompañamiento de unos 5 meses intensivo para 5 personas realmente comprometidas con su aprendizaje de español. Quiero cambiarles la vida a esas personas. Y fíjate, me encanta mi trabajo. Hace poco estoy haciendo un curso, ¿vale?, sobre el estoicismo, y una de las preguntas que salía era: si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué harías? ¿No? ¿Qué estarías haciendo? Y yo escribí que yo seguiría en mi trabajo. Yo seguiría ayudando a las personas a hablar español con confianza y con fluidez, porque es lo que me gusta, es lo que me encanta. Es verdad que lo haría más tranquila, porque muchas veces pues me pongo mucha presión, o me estreso, o quiero correr mucho, y no se puede. Vale, y la última pregunta: ¿dónde te ves de aquí 5 años? Pues con 31 años, pues fíjate, no lo sé. A ver, tengo una lista de sueños e ilusiones, ¿vale? Y en esa lista, personalmente, en lo personal, pues me veo con mi pareja, teniendo un compañero de vida que me sume, que me inspire, que me apoye, que me proteja, que me cuide, que nos nutramos el uno al otro. Y en esta lista también tengo puesto que quiero ser madre y quiero tener 2 casas, una en la playa y otra en la montaña. Así que a largo plazo, en 5 años, en la parte personal me veo así, y en la parte profesional pues me veo mucho más asentada, mucho más segura, con mayores ingresos y con mi negocio mucho mejor definido y mucho más establecido. Me veo igualmente trabajando con grupos reducidos de gente muy comprometida, y luego ofrecer otro tipo de servicios un poquito más asequibles, más económicos, y bueno, todo funcionando de una forma mucho más automática, mucho más ordenada, sí. Así que bueno, chicos, chicas, eso ha sido todo por hoy. Voy a intentar traducir este vídeo al inglés para que algunos también lo entendáis. Y estoy un poco nerviosa, la verdad. Es como que no me he explicado muy bien. Pero oye, mejor hecho que perfecto. Es mi primer vídeo, así que ya mejoraré. ¡Mua! Un beso y gracias por verme.